Y bueno, pues te decía, lo que quiero hablarte este domingo es acerca de la oración. Sé que a lo largo de la vida cristiana, tú y yo ya hemos tenido numerosas enseñanzas respecto de la oración y somos conscientes de ciertas actitudes que hay que tener al orar, de ciertas condiciones en nuestro corazón para dirigirnos a Dios. Son fundamentales, te puedo hablar de ellas de manera preliminar o como preámbulo a lo que quiero que tú y yo aprendamos este domingo. Si tú, como sabes, cuando tú y yo oramos o cuando tú y yo nos acercamos a nuestro Dios, la primera actitud que podemos encontrar es entrar en la presencia de Dios en alabanza y en adoración. Esto ocurre con nuestra exaltación hacia Dios y nuestro reconocimiento de que nuestro Dios es superior a cualquier problemática o a cualquier situación que estemos enfrentando. También tener una actitud de manos limpias y un corazón puro, lo cual no viene por causa tuya, sino el entendimiento de que no ha sucedido por nosotros, sino que ocurre cuando tú y yo decidimos confesar nuestra condición o nuestro pecado al Señor y somos limpiados por medio de su sangre. Todo esto va ocurriendo cuando tú y yo nos acercamos a oración, por eso te digo que son meras particularidades que ya conoces. También recordemos, nuestra oración debe ser persistente. No solo podemos quedarnos con un clamor de una sola vez o quedarnos con, bueno, pues ya oré por esa circunstancia, sino que tiene que ser persistente, o sea que tiene que tener fe. ¿Y esto a qué se refiere? A que si yo oro con fe, entonces persisto constantemente a Dios, le insisto con esto, con un clamor hasta ver resultados. También encontramos en nuestra vida de oración que debe tener pasión. Y esto lo resalto porque Dios creó y le dio al hombre las emociones. A veces entramos en un contexto de decir, no tenemos que ser nada emocionales y llegamos a la iglesia serios porque no, la emoción puede confundirme. Pero Dios dio las emociones. Sí, la emoción debe ser regulada a través de la madurez espiritual y de las escrituras, pero Dios nos ha dado las emociones y el deseo de Dios es que tú y yo levantemos oraciones que vengan de lo profundo de nuestro corazón. La emoción es algo asombroso que podemos entregar a nuestro Dios. Comenzamos la alabanza con gozo, con canciones que a la mayoría pues en la emoción los levanta. Y de esa misma forma debemos acudir siempre en oración a nuestro Dios. También otra de estas particularidades, nuestra oración siempre deberá ser conforme a la palabra de nuestro Dios, recordándole a Dios constantemente lo que Él ya ha prometido y lo que Él ya ha dicho y creyéndolo, usando siempre su palabra como la base de nuestra oración. En nuestra oración también siempre hay que estar dispuestos a ser parte de los resultados. No quedarnos cruzados de brazos esperando, pues decir, pues ya que Dios haga lo que Él quiera conmigo. Sino al contrario, estar en búsqueda de la forma en la cual Dios quiere que yo trabaje en conjunto con Él para traer la respuesta de lo que yo estoy poniendo en sus manos en oración. Finalmente también debo estar dispuesto a experimentar la oración en unidad, en grupo, con la iglesia. En conjunto, unirnos unos con otros para hablar con Dios sobre un tema en específico. Pero como te decía, todo esto es un preámbulo, tú ya lo conoces, lo has experimentado desde que te acercaste al Señor, realizando estas oraciones de esta manera, buscándolo de esta forma. Pero para tener una amplitud tremenda sobre la oración, tú y yo tenemos que aprender de un hombre de oración. Y ese hombre de oración es nuestro Señor Jesucristo, es Jesús. Jesús, un hombre de oración, porque el impacto de Jesús, el poder de Jesús, vamos a ver que es directamente relacionado con su vida de oración. Vemos que su ministerio inicia siendo marcado por la oración. Recuerda, él después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, es llevado por el Espíritu al desierto para 40 días de ayuno y oración.
Y cuando sale de este tiempo, nuestro Señor Jesucristo regresa y dice la Escritura que regresa en el poder del Espíritu. Por eso tú y yo somos llamados a una vida de oración. Por eso es inmediato, experimenta Jesús, es inmediato la manera en la que Dios nos dice, busca, pero de inmediato vamos a la oración. No es conecta antes, no es invítalo al desayuno antes, no, oración. Nuestro Señor Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo a causa de la oración. Ahora, continuando de cerca la vida de Jesús, tú y yo vemos que lo encontramos apartándose constantemente para orar, apartándose constantemente a estar a solas en oración, y también luego, ya al finalizar su ministerio, al estar al punto de ser entregado a pasar por esto tan difícil que pasaría, lo encontramos haciendo ¿qué? Orando. En el huerto del Getsemaní, una oración tremenda, una oración asombrosa. Lo vemos derramando su corazón para con el Padre. La oración era una constante fundamental en la vida de nuestro Señor Jesús. Fíjate, Marcos 1:35 nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Lucas 5:15 nos dice también: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 6:12: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Un hombre de oración. Vemos que la oración tuvo un impacto fuertísimo en la vida de Jesús. En Lucas 11 nos dice que Jesús, que él se aparta para orar y los discípulos lo están observando. Y los discípulos ya llevan tiempo revisando la vida de Jesús o viéndola de cerca. Llevan tiempo relacionando el poder de Jesús con su vida de oración, los milagros que ocurren con su vida de oración. Y los discípulos, dice Lucas 11, que se acercan a él y le dicen: enséñanos a orar. No le piden que les enseñe a hacer milagros, no les piden que les enseñe a hacer o hablar con el denuedo con el que habla, sino les dice, ellos ya notaron que todo eso proviene de la vida de oración y dicen: enséñanos eso, enséñanos a orar, enséñanos a hacerlo. Y Jesús hoy a ti y a mí nos va a enseñar a orar. Así como lo hizo con sus discípulos, tú puedes ir leyendo en los evangelios. Jesús enseña a sus discípulos lo que muchos conocemos ya como el Padre Nuestro. Seguro ahí en tu butaca de inmediato vino: Padre Nuestro. Lo conocemos muy bien. Estamos familiarizados con él, pero entiéndeme, cuando Jesús lo enseñó a sus discípulos, no lo enseña a nosotros con el afán de repeticiones, con el afán de vanas repeticiones. Incluso lo nombra así nuestro Señor Jesucristo. No lo enseña con esa forma, no es como un loro, ¿no? Un loro le puedes enseñar a decir lo que sea y el loro lo repite y lo repite, pero no hay un entendimiento, no entiende lo que está diciendo, solo lo está repitiendo. Así mismo pasa a muchos de nosotros, lo sabemos desde niños, ¿no? De cuántos de aquí fueron de formación católica, tuvieron catecismo, fue enseñado esto, o bien por escuela dominical, los pequeños también conocen esta forma de orar, lo aprendemos, pero la esencia de lo que Jesús estaba enseñando muchas veces no lo entendemos, y es por ello que el día de hoy, este domingo, estamos delante de nuestro Dios, delante de Jesús, y le decimos: enséñanos a orar. Vamos a este proyecto, ya tenemos a una persona identificada. Yo sé que necesita el amor de Dios para con su vida. Yo sé que anhelo que él conozca a Dios, y ahora voy a entrar a la fase más importante, que es la oración, de donde vendrá todo. Y entonces vemos el Padre Nuestro, y aquí empieza Jesús diciéndoles: ok, voy a enseñarles a orar, y cuando ustedes oren, digan así: Padre Nuestro que estás en los cielos.
Padre nuestro que estás en los cielos. Esto está hablando, fíjate bien, del dominio de Dios. No está diciendo, Padre nuestro, que estás muy lejos o que estás muy distante o que es bien difícil lograr comunicarnos contigo. No, está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, que estás sobre nosotros, sobre la tierra, que estás sobre el dominio de los hombres, que estás sobre absolutamente todo lo que yo puedo ver alto, tú estás allí. Está hablando de que su autoridad es sobre toda autoridad. ¿Qué es lo que a veces tú y yo queremos hacer cuando alguien no nos resuelve algo? ¿Puedo hablar con tu jefe? ¿Puedo hablar con quien está por encima de ti? ¿Puedo recurrir a alguien que tenga más sabiduría? Bueno, cuando tú y yo oramos, vamos y hablamos con el que está por encima de todo. Por encima de todo lo que domina, por encima de todo lo que nos asombra. Está, cuando el Señor Jesús dice, digan así, Padre nuestro que está en los cielos, está hablando no de su distancia o lejanía, sino de la posición de autoridad y dominio que Dios tiene, asombrosa, nadie por encima de Él. Pero a veces tú y yo lo entendemos como Padre nuestro que estás en los cielos lejísimos, a ver si escuchas. No, cuando tú y yo entramos a la oración, hablamos con aquel que domina absolutamente todo, que domingos anteriores veíamos eso, el poder, Él es todopoderoso. Bueno, pues a Él recurrimos. Por ello no habrá impedimento alguno sobre la vida de la persona por la cual tú llegues y le digas, Padre mío, es esta persona por quien yo he orado. Y no importa a qué se dedique, si está bien metida en drogas, en esto, en aquello, si ni siquiera me pone mucha atención, no importa, porque la autoridad de Dios es sobre todo. Fíjate, el rey Nabucodonosor recibió estas palabras de Daniel, del profeta Daniel. Daniel 4:17. Daniel le dice a Nabucodonosor, este rey, el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. ¿De cuáles reinos? De todos. Dice todos. ¿De cuántos reinos? Todos. Cuando tú y yo oramos y nos dirigimos a Dios, tú y yo no estamos yendo con el gobernador local, no estamos yendo con el presidente municipal, no estamos yendo con el alcalde, no estamos yendo con el secretario de gobernación, no estamos yendo con el presidente, no estamos yendo con el rey de una nación. Nos estamos yendo muchísimo más arriba. Lo más alto, nos estamos yendo a lo más alto. Tú y yo debemos entender que tenemos libre acceso para hablar con aquel que está por encima del presidente, por encima de los gobiernos, por encima de todo. Wow, nuestra oración es esa. Cuando tú y yo, cuando te decimos vamos a orar, de inmediato acceso directo al que tiene toda la autoridad y todo el control de todo. Ahora, en alguna ocasión tenía un asunto de trabajo que no había podido resolverse y llegó un punto en el que dije ya no hay manera de que me lo resuelvan otras personas y tenía que hablar con el comisionado de la COFEPRIS y por escrito solicité una audiencia con él. Para que llegara a esa audiencia demoró cuando menos 45 días para que me la dieran. Y pude llegar y acudir a él y solucionar este asunto. 45 días. Tú y yo podemos entrar en la presencia del Dios que tiene la autoridad para resolverlo todo de manera inmediata,
gracias a la sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora, recordando la historia, el rey Nabucodonosor no entendió este concepto de que Dios era el Dios sobre todo, y un día él estaba en su palacio y dice la escritura que empezó a verlo todo. Y recordemos, Nabucodonosor en ese tiempo el rey más poderoso sobre la faz de la tierra, y él empieza a decir en autoexaltación: mira lo que yo he logrado, mira lo que el dominio que tengo, mira todo lo que he amontonado, mira de todo lo que soy Señor. Y en ese instante dice la escritura que Dios lo tocó y terminó como una bestia del campo. 7 años comiendo hierba, comiendo del campo, comiendo pasto, viviendo como un animal bajo lluvia, bajo el sol. Le tomó 7 años a Nabucodonosor, hay algo cabezón a este cuate, 7 años entender lo que era Dios. Pero dice Daniel capítulo 4 versículo 34: pasado este tiempo, yo Nabucodonosor elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Después de estos 7 años, cuando al fin Nabucodonosor reconoce al Padre nuestro que está en los cielos y que gobierna sobre todos, Dios le regresa el juicio, Dios le regresa el juicio y regresa su reino. Es puesto otra vez en el reino, pero ya viene con otra actitud Nabucodonosor, ya con una actitud de: yo no soy el que gobierna, yo no soy el que está al frente, yo no soy el que está en el poder, yo no lo tengo, sino Él es. Dios es el que reina sobre los asuntos de los hombres y sobre los asuntos que están en los cielos. Dios es superior. Este tiempo es importantísimo. La oración es la base de todo, de nuestra vida. Y el entender precisamente a quién la dirigimos es algo que puede traer muchísima confianza en cualquier asunto que estés pasando. No es un rezo, no es pues lo tengo que hacer en la mañana y lo tengo que hacer en la noche. O yo acostumbro pues hacerlo en la noche, ahí cuando me estoy durmiendo. No. Estás hablando con el que tiene toda la autoridad. Y cuando tú y yo iniciamos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, estamos estableciendo que Él es sobre toda autoridad. Estamos hablando con el que tiene todo el poder, y no importa lo que haya dicho el doctor, no importa lo que haya dicho el juez, no importa lo que haya dicho el abogado, el gobierno, etcétera. Tú y yo tenemos acceso al que está sobre todo. Continuamos en esta enseñanza de cómo orar, cómo voy a orar esta semana, cómo voy a profundizar. A veces decimos: no sé qué decir. Nos continúa diciendo Jesús, luego diciendo: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esta es la primera petición que tú y yo tendríamos que estar haciendo cada vez que oramos. No es parte de la introducción, no es relleno en mi oración, sino: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Jesús nos está enseñando a orar con una pasión y un deseo exagerado por que Dios sea reconocido. Su nombre y su reino deben ser prioridad para nuestra vida, iglesia. Su nombre y su reino por encima de todos nuestros deseos. Continúa diciendo, después de venga tu reino, dice: hágase ¿qué? ¿Tu qué? Tu voluntad. Y esto radica en irnos poniendo bajo la autoridad, bajo el dominio de Dios. Fíjate, Jesús aplaude esta disposición de reconocimiento de autoridad. Recuerda Mateo 8, versículo 5 en adelante. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús.
Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una palabra y mi siervo será sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Les digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Ahora, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, si queremos respuesta, tenemos que empezar a ponernos bajo la autoridad de Jesús, pues en su nombre es cuando tú y yo le decimos a un demonio, lárgate, y no tiene otra que irse. Le decimos a alguien que está enfermo, sana en el nombre de Jesús, no en mi nombre, no en mi voluntad, sino en el nombre de Jesús, y entonces es sano. Pero mi corazón de constante está humillado porque sabe y reconoce que el poder viene de Él, y si Él así lo quiere, se hará. Jesús nos enseña el pleno sometimiento a la voluntad del Padre. Como te decía, lo vemos al final orando en el huerto del Getsemaní, afligido por lo que vendría. Y en Marcos 14:35 nos describe lo siguiente: yendo un poco más allá, refiriéndose a Jesús, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuántos no nos hemos encontrado en esa circunstancia? No quiero ir, no quiero esto. Y muchas veces ya no decimos que se haga tu voluntad, sino insistimos: no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, Dios, no quiero. Y nuestra oración es de constante: no quiero. Pero la clave del poder en nuestras oraciones, cuando tú y yo venimos a Dios y le decimos: Dios, esto es lo que yo quiero, pero no es lo que yo quiera, sino lo que tú deseas, lo que tú quieres. Escuche esto: la conversión de muchas personas vendrá de una forma distinta a la que a veces nos imaginamos. Pero Dios hace grandes cosas y nuestra confianza en su voluntad nos da libertad para eso. Nos da libertad para experimentarlo así. Y es entonces cuando Dios dice que tienes que ir a la cruz, pues no vamos llorando con quejas, sino entendemos que su voluntad tiene un propósito mayor o superior. Así que nuestra oración debe ser siempre llevada a ese nivel, donde se trata de su voluntad, se trata de lo que Él quiere, puestos bajo la autoridad del Rey Supremo. Continúa el modelo de oración. Después de decir: hágase tu voluntad, después de tener esa confianza en la semana, en esta semana de orar, así lo harás. Dirás: Padre mío, estás en los cielos, tienes toda la autoridad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y continúa diciendo: danos hoy nuestro ¿qué? Nuestro pan de cada día. Ay, y ahí es donde nos volvemos locos. Danos hoy el pan de cada día. Y entonces dices: ahora sí es momento de sacar la lista y decir: venga Dios, pues quiero la tele, el coche, la casa, me falta esto, el dinero. Y allí, pues ahí se va toda nuestra oración. Ahí ese es el problema, que muchos de nosotros comenzamos nuestra oración desde aquí, desde dame el pan, dame. Pero debo regresar a entender que no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Dios quiere darme, para que su nombre sea enaltecido. No, nuevamente no es lo que yo quiero. Por eso cuando yo me dirijo a Él y digo: danos hoy nuestro pan
del día de hoy. Otras versiones dicen del pan cotidiano, o hablan del pan cotidiano, pero es regresarnos a la parte de que nuestro deseo es que Él sea glorificado. Por eso empezamos la oración con: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahora le decimos: dame el pan, o sea, dame lo que necesito para que tú seas glorificado. Y es probable que tú no necesites ese auto último modelo para que el nombre de Dios sea glorificado. Es muy probable que no necesites esos millones del banco que anhelas para que Dios sea glorificado. Pero lo que necesitas, porque nos vamos mucho en esta parte a entender o a tomarlo como que se habla estrictamente de provisión o alimento o cosas naturales. Pero quizá lo que tú sí necesitas y el pan del día de hoy es el amor de Dios en tu corazón. Es un amor mayor por aquellos que se están perdiendo. Tal vez necesitas más pasión por Dios o más paciencia para con tus hijos o con tu esposa. Tal vez eso es lo que necesitamos, y ese es el pan nuestro que le ruego hoy a Dios que me dé, porque con ello Él va a ser ¿qué? Glorificado. Dame ese pan, dame eso que necesito cambiar hoy, dame esa paciencia, dame ese amor por aquellos que me persiguen, dame ese perdón. Fíjate, un día Jesús se encuentra en el templo y mira que están vendiendo mugre y media ahí, Llega y está viendo que es un mercader ahí, están haciendo cambio de moneda, están haciendo business ahí, y dice Mateo 21:13, escrito está, les dijo: mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Yo les pregunto, iglesia, hoy en día, ¿quién es la casa de Dios? Nosotros, por ahí, algunos como que titubeando dijeron: nosotros, sí, nosotros somos la casa de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios, pero si no nos cuidamos, podemos estar convirtiendo estas casas de oración en cueva de ladrones, porque solo vengo a Dios con mi lista de todo lo que yo quiero, de todo lo que yo creo necesitar. Pero debemos convertirnos en casa de oración donde pedimos: dame el pan de cada día, el pan de tu paciencia, el pan de tu perdón, el pan de tu paz. Dámelo hoy, lo necesito para que tú seas glorificado. ¿Qué viene después del pan de cada día? Dice la oración: perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestras faltas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? Al que nos ofende. El constante reconocimiento de nuestra deuda. Fíjate bien, el constante corazón humillado delante de Dios, de reconocer que hemos sido deudores para con Dios. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a dirigir a la satisfacción de saber que Él nos ha hecho libres por medio de Jesús para llevar una vida libre y exitosa del pecado. Entonces, a pesar de ello, a pesar de esta satisfacción, yo reconozco que de constante fallo todos los días, que necesito su perdón, pero que al confesar mis faltas, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y entonces, por tanto, ¿qué surge en mí? Un pleno agradecimiento a Dios, con quien estaba en deuda y pasó esta deuda, la eliminó, y entonces, por tanto, por haberse perdonado todas mis deudas, me veo obligado a llevar una vida constante de pasar por alto las ofensas de todos, de todo aquel que me ofenda, de todo aquel que me haga daño, aún sin tener motivos. Aún así, por el acto que Dios ha hecho, cuando yo digo: perdona mis ofensas, soy deudor y perdóname como yo perdono,
Es exactamente lo que esto le digo a Dios. En mi oración debe estar en constante el deseo de dar a otros lo que Dios me ha dado a mí, más allá de recibir de los otros. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Perdón, ¿verdad? Entonces, perdona mi ofensa de constante. Y yo la acepto, recibo tu perdón, pero también perdono y te recuerdo todo el tiempo que mi agradecimiento me obliga a que si alguien me hace lo más atroz, de todas formas le perdono y le bendigo. No por acto mío, sino por lo que tú hiciste por mí. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. ¿Y qué más? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración, iglesia, trae protección. La oración es más grande que tú vayas y le digas a tu hijo: toma, te compré un taser que da toques. Si se te acerca alguien, hija, y aquí hay un gas pimienta. Y aquí la oración trae protección a nuestras vidas. El mantenernos conectados con Dios trae protección a la vida de nuestras familias. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos frente a la tentación. ¿Qué les dijo? Estén alerta, velando y orando. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. La clave para combatir la tentación es la oración, es pasar tiempo con el Padre y no al revés. Hay muchos de ustedes que en estos momentos están pasando tentaciones terribles y están cayendo, están por caer y se empiezan a alejar por vergüenza de la oración, empiezan a huir de la oración, están apenados y no quieren clamar a Dios. Pero la clave para vencer la tentación, ¿cuál es? La oración. Voy a orar para no entrar en tentación, para no caer en tentación y tener la protección de nuestro Dios, ser librados de todo mal, de aquel que produce el mal. Tenemos un enemigo, hay un adversario. Tú y yo oraremos esta semana por aquella persona que ya hemos buscado y le diremos a Dios: guárdame de tentación, de ser tentado y desistir y decir: no, ¿sabes qué? Que ya no quiere venir, que no me equivoqué. Quítalo del registro. ¿Sabes qué? Que no, ya le pasó algo y no, ni contesta. Al contrario, estaremos seguros de que no habrá un momento en el que la oposición de Satanás sea superior a la autoridad de nuestro Dios. Finalmente termina la oración. Mateo 6:12 nos dice: porque tuyo es ¿qué? El reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ves? La oración es un círculo. Ahora regresamos a donde empezamos. Santificado sea tu nombre. Se trata de ti, oh Dios. Tú eres quien tiene el gobierno. Regresamos a este mismo punto donde Él tiene la autoridad y el poder sobre todo. Es menos llegar a nuestro Dios y hablar sobre quién soy y lo que quiero. Nuestra oración es más llegar y decir: Señor, tú eres el que lo establece todo. Tú eres el que tiene la primera palabra, tú eres el que tiene las palabras de en medio, tú eres el que tiene la última palabra, tú eres todo. La oración no es una lámpara mágica que solo sacamos cuando estamos en crisis. Jesús les dijo a sus discípulos: cuando regrese, ¿encontraré fe en la tierra? Y hace esta pregunta, Jesús hace esta pregunta inmediatamente después de haber descrito una historia de una mujer que necesita que se le haga justicia y que está acudiendo con un juez de constante, pero el juez no quiere hacerle caso, no quiere recibirla, no la escucha, pero ella va e insiste con el juez, y dada la insistencia el juez dice: ok, voy a impartir justicia.
voy a actuar en favor de ella, voy a hacerle justicia. Y dice que la atiende y le hace justicia. E inmediatamente después de que nuestro Señor Jesús ilustra con esta historia, hace esa pregunta: ¿encontraré fe cuando regrese? ¿Ves? La oración, el orar a Dios, demuestra que tú y yo tenemos fe en Él, que tú y yo creemos en Él. Muchos no oramos, o el problema de la falta de oración es esa, que no creemos que Dios vaya a responder esto, que no creemos que Dios se pueda ocupar de aquello, que empiezo a dejar de creer que por diminuto que sea el problema, Dios puede involucrarse en esto. Pero Jesús les estaba diciendo: encontraré fe. Si tú y yo tenemos fe en el Dios soberano que está sobre todos los asuntos de los hombres, entonces grandes cosas sucederán, incluyendo a las personas que ya has buscado y por las cuales vas a orar esta semana. Por eso, si hubo tentación en ti de decir: sí, eso es la semana de la oración, bueno, pues sí, dejarla a la ligera y decir: ya después tengo que estar ahí al tanto, sí, conectar, pues le voy a hablar, le voy a decir: oye, ¿quieres ir a un desayuno? No, este proyecto nos está permitiendo alcanzar a los perdidos. Y si no hay en tu corazón un mover así por los perdidos, entonces tendrás que decir también en tu oración: Señor, dame el pan que hoy necesito. ¿Para qué? Para amar a aquellos que se están perdiendo. Iglesia, debemos ser gente de oración. Una de las oraciones más largas realizadas por nuestro Señor Jesús se encuentra en Juan 17. No vamos a leerlo todo, no te preocupes. Pero el verso 3, el versículo 3 de Juan 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tú y yo somos partícipes de la vida eterna aquí en la tierra. Tú y yo participamos de eso asombroso. Esa es la vida eterna. No es tener empresas, no es ser próspero, no es ser que no te falte nada. No, la vida eterna es que lo conozcan a Él y a Jesucristo, a quien fue enviado a salvarnos. La vida y la esencia de la vida es esa: conocer a Dios y a Jesucristo. Y cuando la Biblia habla de conocer, la palabra, cuando usa la palabra conocer, no es como conocer así de: hola Angie, te conozco, sino habla de intimidad. Es usado cuando dice que fue conocida, José conoció a María. Dice que tuvieron una unión, un enlace, intimidad sexual. Se refiere a intimidad. Por eso tú y yo no podemos solamente conocer a Dios. Sí, me han hablado de Dios. De oídas, sé de Dios. Fui cristiano desde cuna, toda la vida. Sino lo conozco a Él. Lo conozco, sé quién es Él. Y esta es la condición más triste hoy en muchas iglesias, que hay muchísimos cristianos y un porcentaje grandísimo que hoy conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Pero tú y yo hoy, después de haber acudido a nuestro Dios y decirle: enséñanos a orar, tú y yo tenemos una oportunidad muy grande. Quiero concluir con esto. Tenemos una oportunidad grandísima de conocer a Dios con el simple hecho de hacerle una invitación a mi vida. Puede ser que de la oración ya hayas hecho una práctica monótona. Y esta práctica monótona que has ido haciendo quizá radica en que has olvidado muchas cosas. Pero recuerda, relaciona el poder de Jesús, relaciona todo esto con la oración. Y hoy estás aquí en este lugar. Dice la Escritura que donde están dos o más en su nombre, Él está ¿en dónde? Aquí. Él está aquí.
Y puede ser que no sepas cómo orar en asuntos difíciles, pero hoy te está diciendo: sí te escucho, sí he escuchado el clamor, sí he escuchado el lamento, pero es necesario llevarlo a más, es necesario llevarte a más. Dios quiere que Camino de Vida vaya más en la oración, porque hay grandes propósitos, grandes proyectos en los cuales Dios nos ha hecho partícipes, y desde el simple hecho en que tú y yo entendemos que esta es la vida eterna, que le conozcan a Él y a Jesucristo, quien ha sido enviado, entonces tú y yo podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, que estás sobre todo, que gobiernas todo. Y si tú quieres hacerlo, iglesia, vamos a orar todos juntos. Inclina tu rostro.